La bruja del callejón oscuro. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa en la oscuridad, incluso cuando sabes que estás solo? En un pequeño y olvidado pueblo, donde las sombras parecen cobrar vida, existe una leyenda que aterra a los habitantes. Cuenta la historia de una mujer prostituta que practicaba magia negra y atraía a los hombres al callejón más oscuro, para nunca volver a ser los mismos. ¿Estás listo para conocer la verdadera historia de la bruja del callejón oscuro? Esta historia real te pondrá los pelos de punta. No es una historia cualquiera. Es un viaje directo al horror más profundo, donde realidad y maldición se encuentran. Eva nunca había creído en lo sobrenatural. Para ella, las historias de fantasmas y las leyendas de brujas eran solo eso. Historias para asustar a los niños en las noches frías. Sin embargo, la muerte de su abuela, Luz, cambiaría esa percepción para siempre. Luz había sido una figura misteriosa, una mujer con una vida llena de secretos y rituales que Eva y su familia nunca llegaron a comprender del todo. Vecinos hablaban de sus artes oscuras, de sus visitas nocturnas al cementerio y de los hombres extraños que a veces la visitaban en medio de la noche. Se referían a ella como la mujer de dos mundos. Pero Eva siempre creyó que no era más que una anciana solitaria y excéntrica. Pero tras su muerte, Eva heredó la antigua casa familiar y cuando decidió mudarse temporalmente, descubrió algo que la llevó a cuestionar no solo la vida de su abuela, sino la suya propia. En el oscuro ático, escondido en una vieja caja de madera, encontró un diario. Páginas repletas de palabras casi ilegibles, ritos extraños y una advertencia final. Eva, hija mía, si lees esto, no busques respuestas. Algunos secretos deben quedar enterrados. Incapaz de contener su curiosidad, Eva continuó leyendo. Lo que encontró cambiaría su vida, y no estaba preparada para lo que esa casa, con sus paredes y rincones oscuros, estaba a punto de revelarle. Eva llegó a la casa justo antes del anochecer, cargando una pequeña maleta con lo necesario para los próximos días. Al abrir la puerta, un olor a humedad y encierro la golpeó de inmediato. No había rastro del toque cálido que alguna vez tuvo ese lugar cuando Luz vivía allí. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor y el aire estaba denso, casi opresivo. Es solo una casa vieja, nada más, se dijo a sí misma mientras encendía las luces de la sala. Pasó la primera noche en una mezcla de sueños y pesadillas, entre susurros que parecían venir de las paredes y sombras que se movían en los rincones de la habitación. Al despertar en medio de la noche, sintió un peso en el pecho, como si alguien estuviera observándola. Pero cuando encendió la luz, solo encontró el vacío. Decidió investigar más sobre el diario de su abuela al día siguiente. Eva leyó cada página del diario con creciente incomodidad. Su abuela había escrito sobre rituales oscuros, nombres de demonios y descripciones de pactos que parecían sacados de historias de terror. Pero lo peor llegó al final del diario, donde Luz detallaba un ritual de pacto de sangre y el precio que había pagado para obtener lo que deseaba: juventud, belleza y la atención de ciertos hombres a lo largo de los años. Luz advertía que había sellado ese pacto con una maldición familiar. Todo aquel que llevara su sangre estaría destinado a ser perseguido por las mismas sombras con las que ella había negociado. Eva, leía en una de las últimas páginas, si estás leyendo esto, significa que ya estoy muerta. No busques salvarme. La muerte es un precio pequeño comparado con la eternidad en sombras. Eva dejó caer el diario, su mente abrumada. Su abuela no había sido solo una anciana excéntrica.
sino una mujer que había realizado pactos oscuros, posiblemente afectando a toda su familia. El primer encuentro. Esa noche, mientras dormía, Eva fue despertada por el sonido de pasos en el pasillo. Abrió los ojos y, al hacerlo, el ambiente de la casa se volvió más pesado. Escuchó una voz, tan familiar como aterradora. «Eva». La voz era susurrante, pero contenía un tono de ira contenida. Eva sintió un escalofrío recorrer su espalda y miró hacia la puerta, que lentamente se entreabrió, revelando una sombra. «Abuela», murmuró sin atreverse a moverse. La figura avanzó unos pasos, mostrándole su rostro, aunque no parecía exactamente humano. Había en sus ojos una oscuridad profunda, algo mucho más siniestro de lo que podía imaginar. «Eva, ¿por qué me llamaste?». Eva sintió su garganta seca y apenas pudo responder, pero lo intentó. «No te llamé. Solo estaba leyendo». La figura sonrió, una sonrisa fría y vacía. «Entonces estás maldita, querida». La figura desapareció, dejando tras de sí el eco de su risa, que resonó por toda la casa. Esa fue la primera noche de una serie de encuentros que solo se volverían más intensos y perturbadores. Cada noche de encuentros era un infierno para Eva. Eva buscó respuestas en el diario, leyendo cada vez más sobre los rituales que su abuela había realizado para sellar el pacto. Desesperada, comenzó a recrear pequeños rituales de protección, esperando que al menos eso detuviera las visitas nocturnas de aquella figura oscura. Mientras lo realizaba, cada vez sentía la presencia de su abuela más cercana. Las luces parpadeaban, los espejos se empañaban, y en una ocasión incluso vio la figura de su abuela reflejada en un espejo del pasillo, mirándola con unos ojos llenos de desprecio. Una noche, después de completar un ritual de protección, escuchó un golpe fuerte en la puerta de su habitación. Su respiración se aceleró. Con el corazón latiendo con fuerza, Eva se acercó lentamente y escuchó el sonido de uñas rascando la madera. «Déjame entrar», dijo la voz de su abuela desde el otro lado de la puerta. Eva se quedó paralizada, sintiendo que la temperatura bajaba con cada segundo. No respondió, y el silencio se hizo aún más profundo. Justo cuando pensó que todo había terminado, la voz de su abuela susurró con una frialdad aterradora. «El pacto nunca termina, querida. No importa dónde te escondas». Decidida a poner fin a la maldición, Eva se preparó para realizar el ritual más complejo del diario, uno que requería un sacrificio de sangre. No podía entender todo el simbolismo, pero sabía que estaba arriesgando mucho. La figura de su abuela la acechaba constantemente, con amenazas susurradas y manifestaciones escalofriantes, como extraños signos y marcas que aparecían en las paredes. Esa noche, se sentó en el suelo del salón, encendió las velas y comenzó el ritual. Murmuraba las palabras del diario, palabras en una lengua antigua que jamás había escuchado antes. Las sombras en la habitación comenzaron a alargarse, y en medio de ellas apareció la figura de su abuela. «¿Crees que puedes deshacer lo que hice, Eva?». La figura se acercaba lentamente, extendiendo una mano fría y huesuda hacia ella. «Debo intentarlo. No quiero esta maldición, abuela». La figura de luz dejó escapar una risa amarga. «Es tarde, querida. Este es tu destino. El pacto de sangre ya está hecho». Eva cerró los ojos, murmurando la última parte del ritual. Sentía como la presencia de su abuela intentaba romper su concentración.
pero mantuvo la fuerza, repitiendo las palabras hasta que su voz se quebró. Con un grito final, la figura de luz se desvaneció en una nube de sombras, liberando un último lamento que resonó en cada rincón de la casa, como un eco de desesperación que se perdía en el tiempo. Cuando todo terminó, Eva cayó al suelo, exhausta. El ambiente en la casa, siempre denso y asfixiante, parecía ahora respirar junto a ella, como si por fin se liberara de un peso centenario. Las sombras y los susurros habían desaparecido. La casa, por primera vez en días, estaba en completo silencio. Eva se levantó lentamente, sintiendo una paz que nunca antes había experimentado en aquel lugar. Caminó por cada habitación, notando cómo los espacios parecían ahora despojados de cualquier presencia oscura. Al llegar a la sala, miró una última vez el lugar donde había encontrado el diario de su abuela y susurró: «Adiós, luz». Al salir de la casa, una leve brisa nocturna le acarició el rostro y por primera vez sintió que podía dejar atrás aquella maldición. No se atrevió a mirar atrás mientras cerraba la puerta, temerosa de que alguna presencia pudiera haber quedado atrapada en el pasado que había dejado atrás. Pero al alejarse, un último escalofrío recorrió su cuerpo cuando un susurro, apenas audible, resonó desde la casa, como si la propia noche le hablara. El pacto nunca se romperá. Al oír estas palabras, un miedo indescriptible recorrió a Eva, helándole el alma. Sabía que aunque se había librado de las sombras, alguna parte del pacto seguía viva, latente, como una sombra en el fondo de su ser. Si te estremeció esta historia, no te olvides de dar like y suscribirte para no perderte más relatos oscuros como este. ¿Qué harías si fueras Eva? ¿Te atreverías a romper un pacto maldito? Déjame tus pensamientos en los comentarios y acompáñame la próxima semana para adentrarnos juntos en otra historia aterradora. Nos vemos pronto.